Amén. Qué lindo poder verlos de nuevo y compartir esta reunión. No sé con qué expectativas veniste hoy a la iglesia. Yo creo que los cristianos necesitamos volver a recuperar la expectativa de sentir su presencia. Y una de las cosas que en reiteradas veces en mis sermones comparto es no poner tanto quizá el foco en aquellas añadiduras que Dios nos da, sino poder poner el foco justamente en la persona de Jesús, aquel que lo da todo y que lo tiene todo para poder completar nuestras vidas. Dice esa canción, el que tiene a Cristo, lo tiene todo. La Biblia dice que estamos en Cristo y en Cristo estamos en Dios. Cuando uno se enamora de Jesús, cuando uno está en Cristo, nuestra vida no es la misma. Cuando uno ha tenido un encuentro personal con Jesús, nuestra vida no es la misma. No es simplemente el Evangelio algo que nos permite poder reunirnos y pasar un momento lindo o grato donde cantamos y adoramos y escuchamos un sermón, sino que todo lo que hacemos pueda cobrar vida espiritual en nosotros. Porque el Espíritu Santo de Dios nos ha introducido en el cuerpo de Cristo en el momento de la conversión. Y necesitamos cada día ser llenos de la plenitud del Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando algo de esto. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 3. El libro de Hechos es la continuidad del libro de Lucas, el médico, uno de los discípulos del Señor. Él escribió el libro de Lucas y esto es una continuidad de su escritura. Y vamos a ver cosas ahí interesantes porque justamente hoy pensaba, ¿no? Lucas era un médico, o sea, todos aquellos facultativos, aquellos que estudian medicina o esta clase de ciencia, son carreras humanistas. Cuando usted tiene que hablarle de Cristo a una persona de la ciencia, a veces es complicado. ¿Por qué? Porque ellos creen en lo que ellos estudian. El milagro no está en sus expectativas, está en la solución que ellos pueden dar a través de lo que la ciencia le ha enseñado a poder hacer. Pero qué glorioso que Lucas, aquel médico amado, pudo escribir estas dos cartas, primero su libro, el libro de Lucas, y la continuación del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí encontramos en el libro de los Hechos todo lo que aconteció después de que Jesús fue arrebatado al cielo. Y en el capítulo 2 tenemos todo el acontecimiento de la promesa que el Señor Jesús les había dado a sus discípulos. El Señor le dijo que no se vayan de Jerusalén, sino que permanezcan ahí en el aposento alto hasta que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y usted sabe lo que aconteció. Si usted lee el contexto en el capítulo 2, va a encontrar todo este relato bíblico. Ellos estuvieron allí en aquel aposento alto, en un primer piso, diríamos hoy, juntos, orando y esperando eso que Jesús les había prometido. Dice que aquello era lo que le iba a dar el poder para poder predicar el Evangelio, para poder llevar adelante, para que se provocara, se plasmara todo esto que ellos habían aprendido a través de las enseñanzas que el Señor Jesús les había enseñado durante 3 años y medio. Y nos cuenta el relato bíblico que
encontramos ahí que dice que estaban todos unánimes juntos y de repente vino como un gran viento recio, dice, como un viento recio llenó aquel lugar y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. Dice, como lenguas de fuego descendieron sobre ellos y empezaron a hablar lenguas nuevas. Y qué glorioso, porque esto a veces la iglesia lo ha perdido, más aquellos que nos consideramos pentecostales, saber que necesitamos de este poder de Dios. Hasta aquel momento los discípulos habían sido buenos discípulos, buenos hombres, rescatados de su trivial tarea y seguidores de Jesús, pero ahora ellos tendrían que continuar la tarea que Jesús les había encomendado. Por eso le dio ese hecho imperativo de decirle, vayan, id y hagan discípulos y prediquen el Evangelio. Ahora, cuando uno analiza en el mundo que hoy vivimos, la única manera de poder que el Evangelio sea efectivo, si bien que la Biblia dice que la palabra no vuelve vacía sin cumplir para aquello a lo cual fue lanzada, pero es necesario que la iglesia de Jesús vuelva a sentir ese poder glorioso que Dios nos ha enviado, que dice que aquel que no lo tiene, que se lo pida. Es simplemente decirle, Señor, deseo ser investido del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es simplemente el mero hecho de hablar en nuevas lenguas, que es la señal de que hemos recibido la promesa, sino todo lo que genera en nosotros el tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Él dice que nos iba a dar poder a través de ello. Y quiero compartirles allí en el capítulo 3 un relato, una historia muy particular que se da inmediatamente de que ellos estaban juntos y habían recibido la promesa del Espíritu, y Pedro se levanta en ese poder del Espíritu, ese mismo hombre, donde podemos ver allí, ese mismo hombre que lo había negado 3 veces a Jesús. Y sin embargo, el Señor le perdona, le restaura a través de su confesión, y ahora se levanta en el poder del Espíritu, predica, da un mensaje a esa multitud de personas que estaban viendo lo que estaba aconteciendo, y 3.000 personas, dice, que fueron bautizados en aquel día. ¿Se imaginan que tuviéramos que hacer un bautismo como ese? Tendríamos que ir a bautizarlos al dique, no sé. Sería imposible, el apelopincho no terminaríamos en todo el día. Pero yo creo que vienen tiempos de avivamiento. Y ese es el plano espiritual donde la iglesia tiene que ser elevada. Creo que durante mucho tiempo la iglesia ha estado enfocado nada más que en las añadiduras. Antiguamente, cuando se hacían las campañas evangelistas, decían Cristo sana y Cristo salva. Y normalmente la palabra sanidad era resaltada más grande, como que era la manera de poder convocar a la gente. Pero, ¿sabe? Nos hemos quedado con ese efecto de las añadiduras de Dios. Ahora, ¿Cristo sana? Claro que sí. ¿Cristo nos prospera? Pero por supuesto, nuestra iglesia es un testimonio de lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo para poder hacer lo que tenemos. Claro que sí, son promesas que Dios nos ha dado. Ahora, usted sabe que lo importante, y lo vamos a ver en este relato, es que a veces nos enamoramos de las añadiduras y perdemos el foco en donde está el Evangelio. Por eso a veces nos sentimos frustrados.
Es por eso que a veces nos sentimos que nada acontece en nuestra vida y nos transformamos en cristianos nominales que estamos acostumbrados a hacer ciertas cosas, pero sabe, Dios quiere continuamente romper nuestras estructuras. Todos los días Dios nos desafía, Dios nos desafía. En estos días oraba al Señor y yo le decía, Señor, rompe todas aquellas cosas que todavía tienen que ser rotas en mí. A veces hábitos, situaciones, cosas en las cuales nos acostumbramos a practicarlas y hacerlas, pero como que estamos en una zona de confort que no nos permite ir por más. Y los cristianos tenemos que estar desafiados continuamente por la palabra a poder ir por más. Dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y sanarán a la gente. ¡Qué glorioso! Así que tenemos que creer que en este tiempo, donde hay tanta corrupción en el mundo espiritual, donde hay tantas situaciones a nuestros alrededores, donde nuestra nación, el mundo entero, está pasando por una crisis mundial que nos habla del advenimiento del Mesías. Pero la iglesia de Jesús tiene que ponerse en pie, ser llena del poder del Espíritu de Dios y poder transmitir el mensaje con poder. Y las señales nos seguirán. Y veremos personas transformadas por el poder de Dios. Veremos personas sanas porque Dios puede hacer los milagros. Así que, mira, vamos al texto. Siendo un poquitito más atrás, en el capítulo 2, 43, comencemos ahí para hacer como una frase unión al otro texto. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto aconteció después de que recibieron la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Me detengo allí un cachito. ¿Quién es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos según la palabra? El Señor. La tarea y la función de la iglesia es predicar el Evangelio, dar testimonio de nuestra vida de que Dios nos ha transformado. Pero nosotros no podemos convertir a las personas, sino que aquel que atrae a sí mismo a la iglesia, aquellos que van a ser salvos, es el Señor. Y dice que mientras que ellos compartían y alababan juntos al Señor, habían formado como una especie de comunidad donde ellos todos los días se juntaban en las casas y allí aún participaban de la cena del Señor y compartían juntos y alababan al Señor, y el Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que iban a ser salvos. Y vemos una multiplicación en el libro de Hechos, porque primero se convirtieron 3.000, después fueron 4.000, y así fue creciendo cada vez más el número de gente que conoció al Señor, y dice que lo habían llenado todo con el Evangelio. Sueño con el día que en Tandil podamos llenarlo todo con el Evangelio. Según las estadísticas que se han sacado, en Tandil tenemos más o menos una membresía en todas las iglesias, o sea, de asistentes en las congregaciones de 5.000
hermanos cristianos que concurren a las iglesias en Tandil, 5.000. Pero hay un promedio de 40.000 personas en Tandil que conocen al Señor, que en algún momento pasaron por la iglesia, que en algún momento tuvieron un ministerio, que en algún momento sirvieron a Dios en algún área de la iglesia, que en algún momento fueron a una campaña y aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, que en algún momento fueron sanados o en algún momento su matrimonio fue restaurado. Pero hoy no están. Y la palabra del Señor nos motiva, tenemos ese desafío de poder no tan solo conquistar a esas 40.000 personas que un día conocieron al Señor, sino a una ciudad que necesita de Jesús, una ciudad que tiene que ser embellecida por su reino. Y el capítulo 3 nos enfocamos directamente en el texto y dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Vamos a enfocarnos primeramente en aquellos personajes del relato. Tenemos a un hombre. ¿Cuál era su condición? Él era cojo de nacimiento. O sea, más abajo dice la palabra que sus pies y sus tobillos estaban destruidos, cosa que no podía caminar. Y vemos acá que dice la palabra que todos los días le traían a la puerta del templo. ¿Para qué? Para que pudiera mendigar. Bueno, lo vemos hoy en día en muchas, principalmente en las iglesias católicas, en los templos católicos, en las catedrales y eso, vemos mucha gente también pidiendo o mendigando de la misma manera. Ahora, ¿cuál era el problema específico de este hombre? Lo dijimos recién. ¿Cuál era el problema específico? Sus tobillos, sus piernas. Ahora, él podía oír, él podía ver, él tenía sus manos, su cuerpo se movilizaba, ¿sí? Todo lo demás estaba bien. Pero había un problema que lo limitaba y que lo llevó desde su nacimiento a tener que mendigar para poder subsistir. Por eso quise poner al título de este sermón: sal de tu condición de inválido. Ahora, esto es lo primero. Lo segundo, él necesitaba ¿quién? Que alguien continuamente le tuviera que llevar para ponerle en ese lugar. O sea que él durante toda la vida tuvo la dependencia de personas que lo asistieran para llevarlo
a ese lugar de mendicidad. O sea, la condición del hombre. Él en línea general estaba bien. Lo único que no podía hacer era caminar. Esa situación le llevó a un estado de mendicidad tal que todos los días tenía que estar en la puerta del templo, llevado por alguien, por 2 o 3, que lo colocaran en ese lugar, y su condición de mendigo, estirar la mano para que alguien, aquellos piadosos que iban a la oración, dice la Biblia que era la hora novena, la hora de la tarde, los judíos se juntaban 3 veces al día. Tenían la oración de la mañana, las 9 de la mañana, la oración del mediodía y la oración de las 3 de la tarde, que era la oración más importante porque era el momento donde se ofrecían sacrificios y eso. Y en esta hora, a la tarde, era que Juan y Pedro iban al templo a adorar. No nos olvidemos que ellos eran hombres judíos y ellos iban a orar al templo. Ahora, se encuentran con esta situación. Ven a un hombre mendigo que posiblemente muchas veces lo vieron sentado en esa condición. Ahora, ¿cuál era el problema de este hombre? Era un hombre no tan grande, más adelante la Biblia dice que era un hombre más o menos de 40 años en adelante. Es la edad que la Biblia relata que tenía. No había cosas malas en él. Posiblemente era un hombre bueno, que sabía escuchar, que podía tocar, que podía hablar, que podía mover sus brazos y aún su torso. En realidad solo había una parte de su cuerpo que era disfuncional en este hombre. Sus tobillos no tenían fuerza. El tema está, si hay algo malo en una sola área de nuestra vida y esa área es lo suficiente débil, la vida entera de un hombre puede ser afectada. ¿Y a qué vamos a apuntar? Es a esto, que en cierta manera todos, de alguna manera, hay algún área de nuestra vida donde muchas veces estamos afectados. Y ese área afectada de nuestra vida nos hace vulnerables, nos hace sentir débiles. Y estamos en esa zona de vulnerabilidad donde no nos permite poder crecer. A veces son excusas, a veces son situaciones que nos han acontecido en la vida, que nos han marcado, que nos han traumado, que nos han generado situaciones y que han marcado nuestra identidad tan profundo que no podemos superarlo. Inclusive venimos a la iglesia, adoramos al Señor, servimos al Señor, pero ahí hay una parte de nuestra vida que es vulnerable y que no nos permite poder recibir todo lo glorioso, lo grande, lo precioso que Dios tiene para con nuestras vidas. Por eso que quiero enfocarme esta noche en que Dios tiene promesas grandes para cada uno de nosotros y quiere poder encontrar en nuestra vida aquellas cosas que somos vulnerables para que Dios pueda sanarnos, para que podamos ser libres de toda esa opresión, de todo eso que estamos siendo atados a nuestra vieja vida y no nos permite avanzar en esta nueva vida en Cristo. Fíjese que una sola cosa lo hizo vulnerable y miserable. Ahora, yo creo que amén de todo esto y de que todos sus otros miembros estaban bien, podría haber sido una persona sociable, podría haber buscado
otra forma de vida, pero creo que interiormente este hombre también estaba afectado. Su vida interior estaba afectada. Primero, el tener que depender de terceros. Posiblemente muchos le despreciaban por su condición. En cierta manera podía estar en ese lugar porque conforme a la ley, los judíos tenían la responsabilidad de permitir a esa gente la ayuda y el sustento. Entonces, hasta por ley, él podía estar en ese lugar. Ahora, había una cosa que él nunca pudo hacer, es entrar en el templo. Él podía estar en la puerta del templo, pero nunca en el patio del templo, pero nunca pudo acceder al templo. Su invalidez, su discapacidad física y también emocional y espiritual le hizo una persona miserable, le hizo una persona dependiente, le hizo una persona que no pudo lograr nada en la vida, sino que su vida fue dañada, sus afectos fueron dañados. Posiblemente ni siquiera pudo, no lo dice la Biblia, pero seguramente que ni siquiera pudo formar una familia normal. Convengamos que estamos en otro contexto de la historia. Hoy una persona con cierta discapacidad en nuestra sociedad puede cumplir múltiples funciones, puede insertarse socialmente de manera diferente. Pero era un tiempo de la historia muy distinto y muy diferente. Ese fue el caso de este hombre. Una sola cosa estaba dañada en él, pero esa única cosa creó un problema para toda la vida. ¿Y cuántos de nosotros tenemos un grado de invalidez dentro de nuestras vidas? En nuestro carácter, en nuestra condición de vida, traumas, situaciones que nos marcaron y están allí latentes en el diario vivir, y cuando queremos avanzar, como que nos tiran hacia atrás y no nos permiten poder avanzar. Entonces se forma en nosotros la frase: no podremos, no podemos, mi papá fue de esta manera, yo no lo voy a lograr. O sea, generamos en nosotros un espíritu de mendicidad, y ahí es donde tenemos que renunciar muchas veces a todo aquello que acarreamos en nuestra genética humana para poder ser totalmente sanos. Dice la palabra del Señor que cuando venimos a los pies de Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Entonces, yo vengo de una familia pastoral, mis padres fueron pastores, pero en determinado momento de mi vida yo también renuncié a todo aquello que podría haber venido en mi línea sanguínea, tanto de mamá o de papá. No sé cómo serían mis abuelos en España, mis bisabuelos, no los conocí, no tuve la bendición de poder conocerlos, solamente a mi abuela materna. No hemos tenido muchas crisis en nuestra familia. Hemos nacido con mi hermano en un hogar medianamente normal, donde fuimos educados y nos enseñaron valores y principios. Pero la verdad que siempre traemos cosas de nuestro pasado. Y qué bueno es poder cortar toda maldición generacional en nuestra vida y saber que desde el momento que aceptaste a Cristo Jesús, sos una nueva persona. No importa la condición en la cual viniste a este mundo.
No importa cómo fue tu padre o cómo fue tu madre, cómo ellos se comportaron en la vida o lo que hicieron. Lo importante es que desde el momento que te encontraste con Jesús, en ese nuevo nacimiento, Cristo te ha hecho una nueva persona. Y el ADN de Jesús ha entrado en tu vida. El hecho de ser una nueva criatura, el Señor ha provocado en nosotros una nueva vida en Jesús, que día a día va increciendo y tiene que ser educada a través de los principios que Dios nos enseña en la palabra. Los primeros cristianos, los primeros discípulos, ellos venían de toda una religión judía, donde tenían la ley y los profetas y todo esto, tenían ciertas normas, ciertas estructuras. Pero cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, algo se quebró, se renovaron. Y a pesar de las crisis, el poder de Dios comenzó a generar un reguero de pólvora en esa sociedad, en esa comunidad. Y Dios comenzó a usar a estos hombres. Ahora, qué tremendo, porque dice la palabra que cuando Pedro y Juan iban al templo a orar a la hora novena, a las 3 de la tarde, se encontraron con este hombre. Es el primer milagro realizado por los discípulos. Después de la gran conversión que hubo de 3.000 personas. El primer milagro. No sabemos si pasó, acá tenemos tan solo unos versículos de diferencia. Puede haber pasado una semana después, un mes después, no lo sabemos. No sabemos la cronología de este evento, pero lo cierto que fue de inmediato. Y algo comenzó a acontecer. Y Pedro y Juan, como ellos habían dado todo y vivían en comunidad, no tenían un peso en el bolsillo. Ahora, qué interesante, porque imagínense, ahí el hombre en su condición de mendigo, y de pronto ese día iban Pedro y Juan hablando y se encontraron con él, y quizás lo descubrieron, porque muchas veces pasarían, le tirarían una moneda, y vieron como a veces hacemos por costumbre, pero ese día algo pasó cuando les pidió que le dieran algo. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué fue lo que aconteció? Dice que el hombre saltó sobre sus tobillos, esos tobillos que nunca habían crecido, esos tobillos que nunca sirvieron, esos tobillos que les impidieron en la vida no poder ser una persona normal, esos tobillos que le impidieron que pudiera quizás formar una familia, esos tobillos que le volvieron un inválido aún emocionalmente, que le hizo que tuvieran que estar dependientes de otras personas. Ahora este muchacho se levanta en el nombre de Jesús y dice la palabra que entró, ahora donde entró al templo a alabar al Señor junto con Pedro y Juan. Algo había acontecido, no solamente él recibió la sanidad, sino que ahora pudo recibir con gozo a Cristo en su corazón, y cuando él entró en el templo dice que alababa y saltaba y glorificaba el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasó en esa persona? Por eso qué gloriosos son los milagros, porque los milagros son mucho más allá de los milagros en sí mismos. Los milagros dan testimonio del poder de Dios, que el poder de Dios no ha menguado y es el mismo que aconteció en toda época cuando Dios se glorificó en el hombre. Dios no menguó una solo apéndice de las promesas que Él nos ha hecho en la Biblia, sino por lo contrario, su poder es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. Ahora,
Algo aconteció, hubo un cambio. Ese hombre ahora dejó de ser un mendigo, ahora dejó de ser dependiente de terceros y ahora pudo entrar en el templo a adorar a Dios. Hay un texto en la Biblia, en Lucas, busque Lucas, capítulo 17, ahí nomás, 2 libros hacia atrás. Lucas 17, 12 al 19. Y acá vamos a graficar bien la diferencia que es entre recibir el milagro y el recibir a Cristo. Dice Lucas 17, 12, 19. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vemos un caso acá, 10 leprosos. Usted sabe que los leprosos normalmente estaban alejados de la sociedad y para poder contactarse con alguien ellos tenían que gritar, no podían acercarse a las personas por su condición de leproso. Y dice que cuando vieron a Jesús clamaron a gran voz pidiéndole que lo sanaran. Y el Señor no les dijo, bueno, muchachos, y les impuso las manos y los sanó, sino dice: vayan y preséntense al sacerdote, porque era la manera, el sacerdote tenía que dar el veredicto de que estaban sanos para poder integrarlos nuevamente a la sociedad. Y en este trayecto entre que Jesús le da esta palabra y ellos van al sacerdote, comienzan a ser sanados sus cuerpos. 10. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Uno solo fue el que regresó al Señor y se postró, dice, rostro a tierra a sus pies, dándole gracias. Y los otros eran judíos. Y este era samaritano. Vio que entre los judíos y los samaritanos tenían problemas. Y sin embargo, justamente el gentil, el samaritano, es el único que regresa al Señor, se postra a los pies de Cristo, dándole gracias. Dice la palabra: respondiéndole Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien se volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y la parte importante es la final, que dice: y le dijo: levántate, vete, tu fe, ¿qué dice? Te ha salvado. Ahora, ¿qué es más importante, mi salvación y mi encuentro personal con Jesús, que mi sanidad? ¿Qué les parece? ¿Cuál? La salvación. Ahora, ¿por qué hacemos tanto énfasis muchas veces en lo que Dios hace en nosotros a través, y estamos continuamente pidiéndole cosas que está bien? La Biblia dice que tenemos que pedir. Ahora,
hacemos tanto énfasis y ponemos tanto nuestro énfasis en las añadiduras del Señor y nos olvidamos como estos 9 de volver a Cristo, primero a ser agradecidos y segundo, este solo fue el que recibió la salvación. ¿Vio en las campañas cuántas personas son sanas? ¿Cuántas de esas personas son salvas? ¿Cuántas de esas personas regresan a los pies de Cristo para afianzar su fe en Jesús? Porque no debemos entender que la salvación es la mera hecha de decir, acepto a Jesús, recibo la bendición de Dios, sea sanidad, Dios restaura mi matrimonio, Dios restaura mi economía, qué sé yo, Dios restaura lo que sea, y luego continúo en la vida como una persona nominal y vuelvo de vez en cuando a la iglesia como para decir, bueno, voy a la iglesia. Lo importante en la vida del Evangelio es poder afianzarme en mi fe en Jesús, en esa salvación tan grande que Dios me ha dado y que le ha costado un precio de sangre. La palabra del Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y que luego dice en la segunda parte, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos? Alteramos el orden. Y en este caso, vio que dice que el orden de los factores no altera el producto. En este caso, el orden del factor altera el producto. Porque yo puedo estar sano, pero si no tengo a Cristo en mi corazón y no afianzo mi fe en Jesucristo, posiblemente me desvíe, me pierda, como esas 40.000 personas que un día conocieron a Jesús, sirvieron en la iglesia, trabajaron para Dios, rindieron sus ofrendas a Dios y hoy permanecen como personas normales, buenas, quizás con valores o no, pero fuera de la comunión de Cristo. Ahora, es importante el poder tener la comunión. Por eso, cuando participamos de la cena del Señor, ¿qué es lo que participamos? De la unión del cuerpo de Cristo, de la comunión de los santos, en esa porción de pan que vamos comiendo, que sale de un solo pan, lo que estamos recordando es la muerte de Cristo, la unidad del cuerpo de Cristo en la iglesia. Y la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que no nos deslicemos de esta salvación tan grande. Mi querido, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo no le molesta que usted venga a la iglesia. No le molesta que usted haga cosas para la iglesia. ¿Sabe cuándo el diablo se inquieta? Cuando usted comienza a afianzar su fe en Jesucristo. Cuando usted comienza a buscar la santidad de Dios. Cuando usted comienza a entender la vida espiritual. Cuando usted comienza a escudriñar la palabra. Cuando usted comienza a tener hambre y sed de poder ser un ser espiritual que quiere agradar al Padre, que quiere agradar a Jesús. Y cuando uno busca el centro de lo que es el Evangelio, que es Cristo, todas las demás cosas, dice la palabra, Dios las va a alcanzar. Y qué lindo ser cristianos bendecidos. Qué lindo es ser cristianos prosperados. Pero qué triste es no tener esa confianza en nuestro Dios, de tener un acercamiento diario a su presencia, de no sentir su presencia cuando oro,
de no sentir que Dios quiere hacer algo en mi vida y con mi vida, de que he rendido mi vida de completo al Señor. Los 10 leprosos fueron sanados por el Señor, pero tan solo uno, dice la Biblia, dice la palabra, levántate, vete, tu fe te ha salvado. O sea que los otros 9 fueron sanos. Y como las enfermedades van y vienen, seguramente que al tiempo volvieron a la misma condición. No lo sabemos. Pero estamos expuestos a todas esas cosas. Ahora, con Pablo pasó una cosa muy similar. Allí en el libro de los Hechos, más adelante en el capítulo 14, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos. Hay algo ahí glorioso en esto. En los dos casos dice que fijando los ojos, como que hay una transferencia espiritual, como que hay algo, una fe que se transfiere, y fijando en él los ojos, dice la palabra, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Hay una sola diferencia. En este caso, Pablo dice que al mirar a los ojos de este imposibilitado, vio fe. En el caso de Pedro y Juan, no aconteció de esta misma manera, porque él estaba pidiendo una limosna, no había en él fe, sino que tan solo lo que ejerció el apóstol Pedro fue lo que Dios le había dicho, que ellos iban a recibir poder. Y él no tenía ni plata ni oro, pero sí tenía algo más poderoso, y le dijo, levántate, toma tu lecho y camina y alaba a tu Dios. Hermanos, ¿cuántas cosas en nuestra vida nos atan para poder disfrutar de una vida en Cristo y ser felices? ¿Cuántas discapacidades hay dentro de nuestro corazón y de nuestra vida que nos imposibilitan poder abundar en la gracia de Dios? ¿Cuántas cosas hacen que la iglesia no pueda ver estos milagros dentro de las congregaciones? De hecho, Dios hace milagros. Lo de Valeria fue un milagro, si bien que tuvo que ser intervenida, pero bueno, era mucho más profundo lo que le habían diagnosticado. Sin embargo, la iglesia estuvo orando y clamando, y algo aconteció allí. Yo creo en el poder de Dios. Creo que Dios sigue sanando a las personas. Creo que Dios sigue obrando en las personas, sigue restaurando matrimonio, sigue cambiando la dirección a donde el diablo nos ha querido llevar a través del pecado. Pero el tema es el enfoque. ¿Cuántas veces hemos vivido una vida dependiente de o imposibilitados de poder crecer en mi trabajo, en mi familia, en mi vida espiritual? Y bueno, soy así, mi padre fue así, mi abuelo fue así. Tengo un pedrie más o menos complejo en la vida y bueno, salí lo que salí. Acá estoy. O quizás te han dicho que sos la ovejita negra de la familia y eso te marcó. ¿Pasa o no pasa? O el síndrome del niño del medio. O cuando eras
jovencitos iban a la escuela y te hicieron bullying, el gordito, el orejón. Por eso, qué bueno que aprendamos los cristianos principalmente a llamar a las personas por su nombre. Y de pronto eso te marcó en la vida. Y te generó cierta crisis o cierta discapacidad emocional. Y aun cuando servís al Señor, adorás al Señor, pero no podés salir adelante de eso que tanto te marcó en la vida. Quizás fuiste maltratado en la infancia. Quizás tu papá te castigó. Quizás tuviste que vivir una pobreza extrema y eso también te marcó. O viste la violencia familiar. O quizá te enteraste que tu madre te quiso abortar cuando naciste. Pero qué bueno que Dios ha sido bueno con vos. Y cual fuera tu condición, Dios permitió que hoy puedas estar en este lugar. Y que puedas escuchar la palabra de Dios que trae sanidad a nuestra vida y a nuestras emociones. Yo creo en los profesionales, creo que a veces necesitamos de ellos, pero creo que también el Evangelio se ha relajado tanto que hoy lo resolvemos de una manera mucho más práctica. Hoy tenemos píldoras para todo. Píldora para el estrés, píldoras para... Con una pildorita resolvemos todo. Por un lado, por otro lado nos destruyen, ¿no? Ahora, ¿por qué no creer que Dios, ese Dios que un día le creíste y le aceptaste en tu vida, puede hacer un milagro? Yo creo que este es un tiempo de milagros. Yo estoy buscando en este tiempo que Dios vuelva a hacer surgir a la iglesia en los milagros. Pero sobre todo el mayor milagro es que las personas tengan un encuentro personal con Jesús. Que el poder de la cruz, ese poder de redención, ese enamorarnos de Cristo, que nos hace sentir de pronto cuando pecamos, nos hace sentir que tenemos que volver a Él. Y de la misma manera que Pedro pecó negándolo al Señor, pero cuando Pedro se encontró nuevamente con Jesús y fue interpelado por Él, y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y por tercera vez, parece que de la misma manera que 3 veces le negó, 3 veces le preguntó. Y la última vez le dijo: Pedro, ¿en verdad me amas? Y Pedro agachó la cabeza y dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Y fue aquel hombre que luego se incorporó después del Pentecostés y soltó la palabra, un hombre común, un hombre pescador, su oficio era pescar, un hombre impulsivo, vehemente en sus decisiones. Fue aquel que le cortó la oreja a Malco, ese hombre que iba al frente, pero a veces mal, pero ahora Dios había cambiado su vida interior. Y ahora Dios lo hizo un hombre productivo. Dios quiere hacerte un hombre y una mujer productiva. Dios quiere embellecer tu vida espiritual. Hermanos, estamos en un mundo convulsionado. No esperemos que el mundo cambie. Estaría fallando a la verdad de los evangelios si le diría: no se haga problema, va a venir todo bien. Mañana vamos a tener que cumplir con nuestro voto, nuestro deber ciudadano. Hágalo, cumpla, hágalo, vote por quien sea, pero cumpla con su deber ciudadano. Pero usted, sea quien sea,
no va a cambiar la realidad. Alguno me estará diciendo ya, gracias pastor por los buenos augurios. No va a cambiar. La realidad la vas a poder cambiar vos. Porque vos tenés a Cristo. Porque vos tenés las promesas. Porque vos tenés la palabra. Porque vos tenés a Jesús. Y cuando entendemos ese principio glorioso de saber que con Cristo podemos cambiar y aún podemos afectar a personas, y si hay ataduras en nuestra vida, tenemos que salir de nuestra condición de invalidez para poder entrar al templo a adorar a Dios, para tener esa intimidad con el Padre que nos lleve a poder gozarnos delante de su presencia. Y saber que vos podés orar por un enfermo, que no necesita que el pastor vaya e imponga sus manos. Mis manos no son diferentes a las tuyas. ¿Sabe por qué? Porque el mismo poder del Espíritu Santo que mora en mí es el mismo Espíritu Santo que está en tu vida. Dice que Él fue a la profundidad y regresó y repartió dones a la gente. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu gracia? Empezá a buscar al Señor. Pedir al Señor que produzca en vos el querer y el hacer la voluntad de Él. Yo sé que a veces es difícil, que cuesta romper rutina, vivimos un mundo acelerado, un mundo que continuamente nos invade a través de la información, de las redes, de la comunicación, de la palabra, de tantas cosas que estamos tan confundidos. Queremos decir, basta. Pero en Cristo todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Pero tengo que determinar cosas, como dice la palabra. Determinarás una cosa y te será firme. Ahora, cuando yo determino en mi vida cambiarla, Señor, hay cosas, hay hábitos que sin llegar a ser malos, me están impidiendo o me están robando mi tiempo o me están robando mi comunión con vos. Ayúdame en mi debilidad. Y Él lo hace. Dios es tremendo cuando abrimos el corazón a Él con sinceridad. Dios hace su voluntad. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Inclina tu rostro al Señor y ahí en ese momento en comunión con el Señor, pedir al Señor que Dios te muestre cuál es tu debilidad.